expertos en la mecánica, soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a ver el segundo capítulo del curso del All Data Online. Recuerda que si no viste el primer capítulo de este curso, puedes hacer clic aquí en este enlace y puedes empezar a ver este tutorial. Hoy vamos a empezar a ver todas las diferentes características y partes internas del sistema online de All Data, así que ven, acompáñame a verlo. Ok, empecemos entonces con el curso 2 del capítulo 2 del All Data Online. Antes que empecemos, quisiéramos responderle específicamente unas preguntas que nos dejaron en nuestro comentario en el canal de YouTube. Vamos a ver aquí, vamos a meternos en los comentarios en la sección del curso de All Data. Fíjate algo, tenemos un comentario de Auto EPC LAN. Espero que estés viendo este video, que te vamos a dar respuesta. Fíjate que tú nos preguntas qué tan buena es la cobertura para vehículos japoneses, coreanos y europeos. También César Cari también nos escribió este mismo pregunta, ¿no? Con respecto a los carros europeos. Este All Data Online, al igual que el All Data para computadoras de escritorio, provienen del mercado americano. Todos los vehículos que se producen en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que traen vehículos europeos? ¿Traen vehículos japoneses? Sí, es correcto. Traen tanto vehículos japoneses como vehículos europeos. Pero, atención, ojo, solo los que vienen en el mercado americano. Es por eso que usted, amigo, que es mecánico, que es experto en la mecánica automotriz, debe saber que utilizar este tipo de herramientas, si está en el mercado americano ese vehículo, así sea europeo, japonés o coreano, obviamente les va a salir en su All Data. Por ejemplo, existen muchos vehículos que lamentablemente no vienen en el mercado americano. ¿Qué sé yo? Tenemos, por ejemplo, el caso de uno, el Ford Fiesta. Viene en el mercado latinoamericano, en el All Data, en la versión online y en la versión para escritorio, la vas a conseguir porque no salió en el mercado americano. Así que pasa también con los vehículos europeos. Vamos a seleccionar aquí en los All Data. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el año 2010. ¿Qué marcas tenemos? ¿Ves? Tenemos de la Hyundai, que es coreana. Vean todas las marcas. El Accent, el Acera, el Elantra. Estas marcas te vienen, son coreanos y te vienen, son vehículos que están en el mercado americano. Vamos a ver otra marca que tenemos por aquí. Mercedes-Benz. Fíjate todos los vehículos de la Mercedes-Benz que te vienen, solo los que salen en el mercado americano. Y así sucesivamente. De la Volkswagen, inclusive tenemos la Volkswagen, tenemos el Golf, el Eco, el Citus. Es decir, como les mencioné anteriormente, sí salen carros del mercado europeo, por supuesto que sí, y japoneses y coreanos, pero son vehículos que están en el mercado americano, así que están muy pendientes con eso. Ya con esto creo que hemos respondido todos los comentarios importantes que nos dejaron del capítulo 1 del curso del All Data Online. Y ahora sí, empecemos entonces. Curso 2 del tutorial del All Data Online. Vamos a irnos de una vez a seleccionar nuestro vehículo. En la sección años seleccionamos el 2013. Buscamos el Ford Truck. Vamos a suponer que queremos buscar una Explorer 4WD de 3.5 litros. Y aquí ya tenemos nuestra información. A mano izquierda tenemos la sección que dice información popular, que tenemos la sección de mantenimiento. Esta es una sección muy importante. Fíjense que podemos hacer clic aquí y en la sección de mantenimiento, para las personas o talleres que hacen todo lo que es la parte de mantenimiento preventivo, cambio de aceite, cambio de la correa del tiempo. Aquí te va a indicar los kilómetros o millas que debe recorrer el vehículo para hacer su programación o mantenimiento. Vamos a ver aquí indicadores a mano izquierda nos viene indicando cambio de la correa, los filtros, los tipos de aceite, en fin, todo lo que es los tipos de aceite, la especificación, el número de parte, inclusive original, te lo vamos a ver aquí.
Fíjense que les quiero mostrar algo aquí en la tabla derecha. Tenemos información de mantenimiento en Normal Service, servicio normal de mantenimiento, y te indican cada cuántos millas o cada cuántos kilómetros debes especificar una acción. Por ejemplo, los primeros 7500 millas o 12000 kilómetros, qué es lo que debes hacer. Aquí te va indicando cada uno de lo que debes hacer: cambiar el aceite, cambiar el filtro del aceite, rotar los cauchos, en fin, todo eso te lo va indicando. Como les mencioné, es muy importante que puedan utilizar esta información los que trabajan de esta manera. Inclusive existe una tabla que se llama servicios severos de mantenimiento, donde de acuerdo al ambiente, si está en un ambiente de mucho condición ambiental muy fuerte, el vehículo tiene mucha carga, hay mucha temperatura o el frío extremo, pues entonces se reducen los tiempos de mantenimiento para que tenga la mejor vida útil el vehículo. Entonces cambian los kilómetros o millas que se deben hacer el mantenimiento programado. Todo eso en estas tablas, así que no dejen de utilizar esta información. Vámonos a regresarnos a nuestra sección de vehículos y vamos a buscar a boletines de servicio. En el curso 1 les indiqué todos los boletines de servicio por marca. Cuando ya aquí seleccionamos el boletín de servicio, aquí estamos viendo toda la información o todos los boletines para la marca, modelo y año seleccionado. Aquí tenemos un boletín de servicio, toda la información que tenemos o cambios en los boletines de servicio para este modelo y marca específico, a diferencia de los TSB que les indiqué la semana pasada o el video anterior. Luego tenemos la sección de diagramas, donde nos indican los conectores, los diagramas eléctricos por cada sistema o sección del vehículo. Si por ejemplo estamos buscando el sistema de airbag, podemos ver todo lo que es el diagrama para la Explorer 2013. Podemos ampliar el diagrama y ponerlo un poco más grande si lo deseamos. Ubicación de componentes. Es muy común que a veces no consigamos un sensor, un panel de instrumento, alguna sección de nuestro vehículo. A veces conectamos el escáner nos da un código error asociado a un sensor, no sabemos dónde está ubicado el sensor en ese vehículo. Pues en Location Información, en información de ubicación en español, podemos conseguir todas las diferentes sensores, ubicaciones, conectores, en fin, toda esa información la vamos a hallar aquí. Podemos ver aquí cómo está el ramal, nos va indicando cada uno de los diferentes ubicaciones de los sensores, conectores y switches que están integrados dentro del vehículo. Así que recuerden la sección de vehículos, sección locación o ubicación de componentes. Bien, pasamos entonces a la segunda sección de System y Components. Aquí vamos a ver todos los bloques de componentes que tiene un vehículo. Por ejemplo, en la sección de códigos ETC tenemos todos los códigos. En la sección de búsqueda usted puede colocar un código en específico y automáticamente el sistema le va a dar el resultado. Ojo, eso sí, el código debe estar asociado a ese vehículo. Si no es un código que está asociado, obviamente no nos va a dar la información porque ya estemos seleccionado nuestro vehículo. Por otra parte, tenemos las diferentes secciones, todos los códigos que empiezan con B, los códigos que empiezan con C, con los códigos que empiezan con P y los códigos que comienzan con la letra U. Si no conoces la estructura o tipología de los códigos de ETC o los códigos OBD2, puedes ver clic en esta sección del video donde te explicamos toda la información de la estructura de este tipo de código. Vamos a seleccionar un código B, por ejemplo el B00C5. Y aquí nos va a dar la descripción, el diagnóstico o vista previa, las condiciones que afectan o que producen este error, los puntos de error, el paso a paso que debemos realizar y toda la información técnica específica para este código de error asociado a este vehículo. Vamos a regresarnos aquí. También podemos ver que todo esto está seleccionado por componente. Por ejemplo, si andamos buscando alguna sección de la transmisión, podemos meternos aquí en transmisión. Aquí nos va a indicar
todo lo que son los actuadores, todo lo que son los solenoides, todos los diferenciales, cómo armar, cómo desamblar, todos los relés y módulos incluidos en la transmisión. Por ejemplo, podemos ver aquí lo que son los solenoides y actuadores, cómo hacer el servicio de reparación. Aquí nos va indicando paso a paso cómo están, dónde están ubicados, cuál es el torque o la especificación, cómo conectarlo, la TR, y así sucesivamente. Podemos ver todo esto en la sección de transmisión. Por otra parte, aquí tenemos en la sección de información, donde vamos a poner la descripción y operación, los tests de prueba, los síntomas asociados a un procedimiento actual. Aquí podemos ver todos los tests que tenemos. Por ejemplo, queremos hacer un test del sistema de brake. Aquí podemos hacer todo el procedimiento para ver si este sistema está trabajando de la mejor forma. Otra parte que no les había mencionado, que es muy importante, que es que cuando seleccionamos el vehículo tenemos el tipo de búsqueda por el número de VIN. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos un número de VIN, para ser más específicos, colocamos el número de VIN asociado y automáticamente nos trae toda la información asociada a ese número de VIN. Es mucho más exacta la búsqueda y específica para ese modelo, marca y vehículo fabricado. Así que bien, esto es todo por hoy. La semana que viene estaremos viendo el tercer capítulo del curso, el All Data Online. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.